Buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy os vais a venir conmigo todo el día, va a ser un vlog de 24 horas conmigo. Hemos empezado el día como siempre tempranito y yo ya estoy arreglada, he hecho mi rutina de mañana, he trabajado un poquito en el ordenador y ahora mismo son cerca de las 8 de la mañana y me voy a ir ya estoy preparada porque hoy tenemos una mañana de mucho trabajo con Gestagro. Vamos a ir a una finca Gestagro en la que están realizando una plantación de olivar ahora durante la mañana, así que me vais a acompañar, os voy a explicar pues, un poquito también para que veáis esa parte de la empresa que no suelo enseñaros tanto. Y yo me estoy terminando mi té en esta tacita tan mona de este fantasma, muy apropiada para las fechas que son. Y bueno, eso va a ser un poco la primera parte de la mañana. Llevo conmigo el ordenador para ver si también puedo trabajar un poquito allí desde la finca. Tengo que hacer bastante trabajo también de oficina, así que me lo voy a llevar al campo. Mi oficina hoy va a ser el coche y el campo y es algo que disfruto también muchísimo. Y bueno, pues va a ser un vlog un poquito variado, con muchas cosas, trabajo, ocio y un poco de todo. Y por supuesto también luego cuando lleguemos de la finca iremos a ver a Robin, a darle una vuelta. Estará suelta y la quiero dejar correr un poco y así que os la enseñaré también. Ya estoy en el coche, ya he cargado todo y ahora después os enseño por ahí algo, aunque ya está, realmente está todo allí en la finca y nos vamos para allá. Ahora ya cuando llegue allí os cuento un poquito más despacio y os enseño bien todo, porque todavía no hay muchísima luz, aunque ya está empezando a salir el sol. Adoro empezar los días de noche, siento que aprovecho mucho más el día y aunque creo que ya esta semana o la semana que viene cambia la hora, yo despertarme de noche y que a las 8 de la tarde sea de día, para mí es, bueno, lo mejor, porque siento que el día es muchísimo más largo. Y nada más que me voy para allá corriendo porque la finca Gestagro no está en Córdoba capital, sino que está en un pueblo, entonces me queda bastante rato de camino, de carretera, así que prefiero llegar con tiempo. Bueno, ahora os enseño un poco mejor, ya estamos por aquí y ya han puesto una parte que está de aquí, ahora os enseño de cerca. Los olivitos los estamos poniendo en esta finca con una savia. Una savia más o menos un año, es como se miden los años vegetativamente. Y por ahí detrás viene el tractor porque vamos ahora hacia otra parte de la finca que vamos a medir los puntos con el GPS para ver dónde empiezan las lindes y empezar a plantar en esta otra parte. Y ahora después os enseño, porque mirad, llevo en la mano esto, es una goma ancla, ahora os enseño para qué sirve, cómo se ponen y bueno, os explico un poquito todo. Y nada, voy a estar aquí, yo creo que estaré como unas 3 horas más o menos y luego ya me iré para continuar el día, así que ahora os voy contando. Si llueve mucho, las raíces se saturan de agua, así que por eso esta plantación va en caballones, va un poquito más
elevada, que no siempre se hace así. Al final hay que tener en cuenta que cada finca pues tiene sus características, cada finca tiene sus peculiaridades y en cada una de ellas pues tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Y realmente con el GPS ya está medida la parcela, ya se sabe perfectamente dónde se van a poner cada uno de los olivos. Así que pues ahí detrás ya va el tractor para empezar a situar los puntos antes de venir ya a plantar. Y mientras están poniendo en la plantación que acaban de hacer, están poniendo los protectores y las gomas anclas. Así que vamos a ir para allá, os lo voy a enseñar también un poco y os voy a enseñar el camión en el que están el remolque en el que están el resto de olivos que vamos a plantar ahora aquí en esta zona. Ahí está midiendo lindes el tractor y por aquí vamos a ir para allá. Y al final hemos tenido suerte porque pensábamos que nos iba a llover y con lluvia en esta finca no se podía plantar, no se podía hacer la plantación, así que hemos tenido bastante suerte y parece que el tiempo ha respetado. Y ahora ya como viene un poco de lluvia nos va a venir perfecto para los olivos recién puestos. Y mirad, esto de aquí es una goma ancla. Esto se utiliza para unir el tutor con la planta, la rodea y se engancha por esta parte de aquí. Así que vamos a ir para allá y os voy a enseñar cómo las están poniendo y cómo quedan puestas. Ahí están afianzando los tutores y os los voy a enseñar porque están por aquí para que los veáis mejor. Estos son los que estamos poniendo y son de hierro forrados con goma para no dañar al olivo, a la planta, que ahora mismo, claro, como es tan joven, pues tiene la madera más blanda. Y os voy a enseñar los plantones que están por allí. En este remolque traen los plantones de olivo, que son estos de aquí. La verdad que están bastante creciditos y muy sanos. Así que bueno, esperemos que agarren bien y que salgan para adelante y no haya muchas marras. Aquí podéis ver el plantón sin protector y sin goma ancla, y aquí con el protector ya puesto. No me he maquillado ni siquiera porque no me apetecía mucho. La verdad que el otro día justo subí a Instagram una foto que la que estaba yo bastante arreglada en los desfiles que fui la semana pasada, y luego otra con Robin sin maquillar, trabajando al aire libre, y os decía, esas dos versiones de mí soy yo. Es real, o sea, yo no voy nunca maquillada y no me gusta ir maquillada siempre, pero también me gusta a veces maquillarme, me gusta verme bien. Y no sé, creo que es bonito encontrar el equilibrio y yo soy así, tal cual, con botas de campo. Yo soy con mis botas de montar encima de un caballo, con mis animales disfrutando y también arreglada, y con mis tacones y mis plataformas cuando me apetece salir a cenar o me apetece arreglarme más. Y es bonito, ¿no? Que al final muchas veces parece que somos solo una cosa, solo una versión, y somos mucho más complejos que eso. Brick para desayunar, me he tomado un plátano, voy a tomar ahora estas tortitas de arroz, de maíz, perdón, con chocolate, mientras ya siguen poniendo el resto de plantación. Y la verdad que el tiempo que está haciendo es increíble. Este vlog es un vlog otoñal, porque además quiero ir ahora después a buscar un par de cositas de otoño, pero es increíble la temperatura que hace, no está correspondiendo nada este año a la fecha en la que nos encontramos. En fin. Me voy a tomar las tortitas de arroz y nada, ya sigo aquí, me voy a poner a trabajar y os veo luego. Voy a ver si termino trabajo de ordenador y aprovecho mientras terminan de hacer la plantación. La verdad es que se está quedando súper bien. Mirad ahí atrás ya cómo se ven los plantones ya con sus protectores, sus gomas, sus tutores. En 3 añitos estamos teniendo cosecha en esta finca Gestagro.
ya voy para casa, a ver si me da tiempo antes de comer a hacer, que tengo bastante trabajo de ordenador. También quiero editar el vídeo que habréis estado viendo justo antes de este, y tengo bastante trabajo. La verdad que muy contenta, la plantación se está quedando súper bien. Y esta mañana os puse en Instagram una frase que decía, y sobre la que quería hablaros, que decía: cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, te está mostrando sus propios límites, no los tuyos. Y esto creo que es algo que deberíamos de tener todos muy presente, porque muchas veces cuando nos rodeamos de la gente equivocada o de gente que nos hace más pequeñitas, más pequeñitos, pues nos hace creernos esas propias limitaciones. Y obviamente no se puede llegar a todo el mundo no tiene las mismas habilidades. En el fondo, pues que no debe condicionarte lo que digan los demás, que si tú quieres algo, vea por ello. Yo ya sabéis que llevo bastantes cosas para adelante, y entre ellas la empresa. Emprender no es fácil en general, o sea, en España menos todavía, en comparación con otros sitios, pero en general no es fácil, no es algo fácil, no es algo sencillo, se ve muy bonito en algunas ocasiones y es muy gratificante, por lo menos para mí es muy gratificante, pero sí que es cierto que es muy complicado. Tienes que pagar una barbaridad de impuestos desde el minuto 1, entonces resulta muy complicado empezar, pero a la vez que complicado también es gratificante, y por eso digo que muchas veces, aunque te digan no puedes, tú hazlo. O sea, cree en ti, confía en ti, y si tú crees que puedes, no escuches, porque puede que te salga bien y puede que te salga mal, porque al final emprender, como digo, es muy complicado y la mayoría de las veces no salen bien las cosas, pero nunca pierdes, siempre habrás ganado, porque si no te sale bien la idea que tenías en mente, habrás ganado experiencia, habrás aprendido un montón de cosas, y yo creo que emprender es como hacer un máster empresarial, sin duda alguna. Y la verdad que nosotros, bueno, yo estoy súper contenta con haber emprendido, y tengo un montón de proyectos en mente que, bueno, poco a poco espero ir desarrollando y compartiendo con vosotros. Algunos saldrán, otros no tanto, pero cuando empiezas a creer en ti y a confiar en ti y creer que es posible, es cuando empiezan a pasar cosas bonitas. Así que yo os animo, y a través de este canal pues también trato de compartiros esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad de crecimiento personal, de crecimiento profesional. Sabéis que soy una fan de todo el tema de desarrollo profesional y personal, porque no existe crecimiento profesional sin crecimiento y desarrollo personal, siempre lo digo. Y en el canal ya tenéis algunos vídeos también de libros sobre esto. Así que bueno, pues nada, era una reflexión que quería hacer, que hice esta mañana, porque en mi rutina de mañana estoy leyendo ahora un libro que me está gustando mucho. No venía esa frase como tal en el libro, pero me ha hecho reflexionar y os la he querido plasmar en Instagram. Rodéate siempre de personas que te sumen, de personas que te apoyen, y aparta de tu vida a personas que en ese momento, quizás antes sí lo hacían, pero en ese momento ya no te suman, ya no te aportan cosas positivas, o ya no están alineadas hacia la persona en la que te estás convirtiendo. Y nada más, pues dicho esto, esta pequeña reflexión, voy ya camino de casa muy contenta, pero voy a seguir trabajando allí, y voy a trabajar, y luego a mediodía voy a ir a ver a Robin, así que os la enseñaré. Bueno, yo estoy teniendo unos días que es que de verdad que necesito tiempo para mí, pero a la vez, como todo lo que hago me gusta mucho, pues resulta complicado, ¿no? Decidir y priorizar cosas, pero bueno, es súper importante priorizar. Y nada más, que vamos para casa. Hoy está siendo un día bastante productivo, y bueno, como decía, la plantación todavía están terminando, y la verdad que se está quedando muy bien. Y es verdad que esa finca, al final, pues el hecho de hacerlo un poco más, de plantarlo un poco más elevados, como he comentado, creo que va a suponer una gran diferencia en ese tipo de terreno respecto a otras plantaciones de la zona. Si os interesa el tema de la agricultura, podéis seguir a Gestagro en su cuenta de Instagram, en su canal de YouTube, que os lo voy a dejar abajo también en la cajita de descripción, y ahí pues obviamente podéis encontrar mucho más contenido. Y si tenéis fincas agrícolas, fincas forestales, y queréis informaros sobre nuestro trabajo en gestión, en asesoramiento, en
trámites ambientales y agrícolas con la administración, podéis contactar a Gestagro a través de sus redes sociales y muy pronto estará también en la página web disponible. Y bueno, no voy mirando para frente porque voy en carretera y nada más, que voy a llegar, me voy a poner a trabajar muchísimo porque quiero que me cunda el poquito rato que me queda después de pasarme a comprar lo que necesito. Y yo os veo luego con Robin, que también estoy deseando verla hoy porque hoy, como me he levantado tan temprano y desde primera hora ha sido salir para campo, pues no he podido ir a verla. Estaba sedienta. Hoy se me ha olvidado llevarme la botella de agua y madre mía cómo la he echado en falta. Voy a ir a ver a Robin antes que nada, antes de ponerme ya a trabajar mejor, pero quería, que creo que no he enseñado el cuadro este, aunque le da el reflejo de la ventana, le voy a dar la vuelta a la cámara y os lo voy a enseñar porque es una lámina súper bonita que hemos puesto hace poco. La idea tampoco es hacer muchos cambios en la casa, como ya os comenté en otro blog, pero ese sí que lo vi y me gustó, así que lo cambiamos y le voy a dar la vuelta a la cámara y os lo enseño mejor porque es una lámina muy bonita. Bueno, ahí la podéis ver un poco mejor, aunque le sigue dando algo el reflejo. Es de una chica encima de un caballo. Yo creo que ya la habéis visto seguro porque es bastante famosa. Pero no sé, me parece muy elegante, va con los tonos perfectos para la casa. Y creo que queda bastante bien en esta zona, en este rinconcito. Y creo que no os la había enseñado en ningún blog, aunque yo creo que la habéis visto en algún vídeo detrás. ¿Qué pasa contigo? ¿Me morder los dedos? ¿Me quieres morder los deditos? Oye. Tienes tu pienso ahí. Yo creo que de todos este es su sitio preferido. Le gusta subirse por aquí. Aquí al lado de la leña. Pero bueno, uy, ¿qué pasa? ¿Ves? Le encanta subirse ahí. ¡Ea! Mira que tiene hierbecita, porque ahora con estas lluvias ha nacido un montón de hierbecita. Pero nada, ella prefiere las ramitas que están secas ya. Bueno, mientras dejamos a Robin por aquí, que ya ella va a estar suelta aquí el resto del día, voy a ir a coger los huevos de las gallinas y nos vamos para casa a comer y a seguir con el día. Me da una paz tener a este señorito aquí. Y el cielo, bueno, ahí sí lo podéis ver más o menos, está nublado. Esta mañana cuando estaba en la finca ya visteis que estaba bastante despejado, venía agua, pero parece que ha respetado la mañana. Pero yo creo que esta tarde algo va a llover. ¿Qué pasa, Robin? ¿Te gusta eso? Sí, yo creo que sí, que le encanta. Luego dejaremos las gallinas también sueltas porque ahora mismo están dentro del gallinero. Y es que resulta que el otro día, drama en el gallinero. Un zorro nos cogió a una gallina, así que tuvimos una pérdida. Al final es normal, estamos en el campo, no es la primera vez que nos ocurre. Pero sí que es verdad que hacía ya bastante tiempo que no nos pasaba. Y hubo un drama en el gallinero. Curro se puso súper nervioso. Pero bueno, son cosas que pasan, estás con animales, estás en el campo. Y entonces ahora las intentamos soltar, pero todavía no es la hora, porque todavía están por aquí moviéndose los zorros. Aquí es que tenemos un montón de zorros y de jabalíes. Así que después en un ratito vendremos y las soltaremos porque además, como os conté en el vídeo de presentación de Robin, le encanta estar con las gallinas. Así que bueno, las está viendo, las tiene por aquí, pero se las soltaremos luego para que estén con ella. Estoy mirando al otro lado porque la estoy viendo en la pantalla. Es que de verdad no puedo dejar de mirarla. Qué mona. Bueno, vamos a por los huevos y a seguir con el día. ¿Qué pasa? ¿Está rico? ¿Te vienes conmigo?
A ver a la gallina. ¿Sí? ¿Sí? Ella la primera. La tarde ya se ha puesto bastante peor, está empezando a llover y yo voy a aprovechar que ya he terminado de trabajar con el ordenador para enseñaros las cositas que he comprado, que os dije que me iba a pasar. Voy a encender la luz porque no se ve nada y contaros lo que vamos a hacer ahora. He comprado dos de gelatina neutra. Todo esto no lo voy a usar esta vez, sino que quiero hacer esta semana y la semana que viene. Pero bueno, os enseño así rápido un haul de las cositas de comida y accesorios que he cogido. La idea es hacer gominolas, ahora que estamos en Halloween, y me he cogido estos dos moldes de aquí. Estos son de calabazas, como veis cada calabaza tiene una cara diferente, y luego me he cogido estos de fantasmas que me parecen monísimos, también cada uno diferente. La idea es hacer gominolas con estas, que creo que las voy a hacer de arándanos, y luego con este molde voy a echar aquí el resto para hacer un pastel pequeñito, o sea, una gelatina más grande para más como gelatina, y este sí que irán después con azúcar alrededor, tipo gominola, a ver cómo queda, porque sí que es cierto que esta no creo que haya problemas, pero estos, como tienen los bracitos y eso, bueno, pues hay que dejarlos enfriar bastante bien para que no se rompan. Me he cogido gelatina neutra, tiras de gelatina neutra, agar agar, que me ha costado un montón encontrarlo porque antes lo vendían en Mercadona, pero ya lo han retirado. Y entonces he aprovechado y me he cogido dos botes, ya que lo he encontrado. Luego, esto no lo voy a utilizar para las gominolas, el aroma de vainilla, pero no tenía. Y ahora que en esta época pues me gusta pues cocinar más. A mí no me gusta cocinar en general, pero postres y hacer cosas así más dulces, pues sí que me gusta, así que está bien tenerla en casa. Luego, para las gominolas y para la gelatina, he comprado de varios sabores. He comprado la de arándanos, que esta me encanta. He comprado de fresa y he comprado de piña. Aunque la de arándanos, yo creo que ya he comprado dos de arándanos, pero creo que van a ser de los últimos que compre porque tienen aspartamo y yo trato de no consumir nada que lleve ese edulcorante. Así que no creo que consuma muchas más de estas, y sí que empezaré a optar por otras opciones como esta. No obstante, esto yo no lo hago todos los días, ni mucho menos, porque al final pues no es un alimento súper saludable, ni además es un alimento sin azúcares, porque esto sí que lleva azúcar. Las gominolas van recubiertas de azúcar y este, aunque es 0% azúcares, pero lleva el aspartamo que digo. Entonces, bueno, en la familia también hay algunos niños, pues yo creo que esto le va a gustar bastante. Y por último me he cogido este zumo de manzana, por si acaso quiero hacerlas con zumo de manzana y gelatina neutra en vez de optar por estas. Como quiero probar las dos opciones, pues ya iré viendo a ver cuál me funciona mejor. Y nada más, pues esto es todo. Me voy a poner a hacerlo. Es súper fácil. Es calentar medio litro de agua, luego le echas las cantidades que te dicen de la gelatina, y luego le echas otro medio litro de agua, removiendo siempre caliente para que se deshaga bien, no queden grumos, y luego ya rellenas los moldes. Y por cierto, para rellenar estos moldes he cogido esto de aquí, que no tenía, que son pipetas, y que también he cogido un paquete para reponer, y con esta me va a resultar mucho más fácil rellenar los moldes y que no se caiga tanto. Lo podía hacer con una cucharilla, o sea, no hace falta que lo hagáis con esto, pero esto os va a resultar más fácil si queréis hacer gominolas. Por aquí los moldes ya preparados, y he cogido este que no lo había enseñado antes, que son unos ositos, pero son ositos en 3D. Realmente son para hielos, pero yo los voy a usar. Esto no lo he probado nunca, a ver qué tal. Le echas por aquí la gelatina y quedan como en 3D. Así que bueno, los probaremos también. Ya está todo terminado. Como es la primera vez que estoy rellenando esto, los he dejado así porque no sé, siento como que esta parte no se va a completar. Ahora hay que dejarlo enfriar. Voy a esperar a que se quede a temperatura ambiente sólida, y ya después lo meteré en la nevera durante todo el día y toda la noche de mañana y de esta noche, para que se termine de solidificar. Vamos a salir a dar un paseíto a ver los castaños, que hay una zona de castaños aquí cerquita, y a pasear un poquito.
y no sé, que este vlog sea un poquito más otoñal, porque la verdad que estos días están siendo muy muy otoñales y me apetece al menos una vez al año salir y pasear un poco por esa zona de castaños, que están ya los erizos en el suelo, que están todas las hojas de los castaños por el suelo, y a ver si también podemos ver alguna zarzamora, que también son muy frecuentes por aquí por la zona. Y bueno, lo mismo nos llevamos a Curro también, y se viene con nosotros a dar un paseíto. Me he puesto este jersey, que la verdad que es súper cómodo. Es un punto así que no es muy caliente, es un punto así un poquito más fresco, pero para esta época es estupendo y además me encanta el detalle de los botones aquí. Lo tengo también este jersey, seguro que me lo habéis visto en color blanco. ¿Ya estás preparado tú? ¿Ya estás preparado? Mirad cómo se han puesto las naranjas en un par de semanas, porque además me fijé y hace 2 semanas estaban verdes y ahora con estas lluvias que han caído, el color tan bonito que están cogiendo, ya mismo están a punto para tomárnoslas. Tenemos varios naranjos aquí en casa y la verdad que este yo creo que va a ser un buen año de naranjas. Acabamos de llegar, qué paz. Bueno, hay bastante gente por aquí paseando, pero mirad qué bonito. Con toda la pinocha en el suelo, la luz entrando. Vamos a bajar ahora, voy a bajar porque allí, por allí hay más castaños y Curro está por ahí corriendo, ahora lo vemos. Estos son los erizos de los castaños y como veis dentro de cada erizo hay 3 castañas, en todos. En todos los erizos encontráis 3. Esto es un paseo precioso. Y además es que el campo está súper bonito. Bueno, ya habéis visto ahí los erizos. De cada erizo salen 3 castañas. Normalmente no suelen ser las 3 castañas igual de grandes. Siempre se va a ver una que es un poco más grande, las otras 2 suelen quedar más pequeñitas. Y está esto plagado, que creo que no sois capaces de apreciarlo, pero bueno, antes ya os he enseñado alguna imagen. La cantidad de erizos que hay en el suelo.